nuestro próximo invitado en la mesa. Voy a presentarlo. Tengo el honor, Fabri, perdón, pero bueno, me toca hacer la presentación. Un gran honor tiene usted. Un gran honor tengo en este momento de presentar al periodista Germán de los Santos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación también. A vos por venir. Listo estar acá. Bueno, gracias. Yo pensé que el tipo como es, tiene trayectoria internacional, por ahí no iba a venir. No, pero solamente estuvo ahí Pero chusmeando no, un poco el gracias. Instagram. Todo dijo, tengo que estar en 52 minutos. Por usted creo que vino. Creo que está Germán, bueno, obviamente muchas preguntas. Podríamos haber dicho, hacemos un programa solo con Germán, me parece, porque podemos charlar de muchas cosas. Pero en este caso me gustaría primero introducir un poco el tema del narcotráfico que veníamos hablando con Carlos Del Frade, que fue nuestro primer invitado. ¿Y cómo analizás vos la situación actual que estamos viviendo con respecto al narcotráfico? La situación es complejísima. Y lo que charlábamos fuera de cámara recién, digamos, el juicio a Esteban Alvarado como que terminó de armar un rompecabezas que hacia atrás, digamos, hacia la historia reciente, explica el presente. Este presente de violencia extrema que atraviesa la ciudad desde hace ya una década, se explica también por el nivel de complicidades que hubo para que se vaya gestando esa geografía narco en la ciudad, donde la policía tuvo un rol estelar, distintos sectores de la policía, y en este juicio quedó muy patente, y después la justicia y la política. Claro. Porque si no, no tenía explicación el fenómeno de Rosario. Y yo creo que este caso, esta causa judicial, lo que aporta es algo demoledor, que es una explicación, que me parece que faltaba. Y ahí aparecen nombres, aparecen estructuras de poder que colaboraron para que hoy estemos así. Ahora, lo que es difícil también es proyectar un futuro, ¿no? Qué difícil que es porque, como hablamos con Carlos, las instancias de poder que se están tocando son muy grandes. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? ¿Qué va a hacer la clase política? ¿Qué vamos a hacer desde el periodismo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué compromiso va a tener cada sector de la sociedad frente a esta realidad que quedó en evidencia, o está quedando en evidencia? Sí, y que los niveles de violencia ya cada vez son más sofisticados. Lo que era y lo que llamamos comúnmente el tiratiros, que va, bueno, ese es uno de los protagonistas, pero hay otros que ya están en un plano mucho más sofisticado. Hace 2 días, que yo lo voy a publicar ahora en el diario La Nación, aparece un sicario de origen paraguayo en Rosario que explica también un montón de cosas, que viene de la Villa 1 11 14 de Buenos Aires y que hace trabajos acá, mató a 2 personas en una noche y se vuelve a Buenos Aires. Y hace mucho más complicadas las investigaciones porque pues nadie lo conoce. Claro. Y me decían gente de la propia policía que, bueno, esto también aporta un montón de datos de muchos homicidios que han sucedido y que no hay fantasmas. Y bueno, son sicarios profesionales que vienen a Rosario desde Buenos Aires, de un país limítrofe como Paraguay, que tiene un peso muy grande en materia de narcotráfico, sobre todo este muchacho es de Pedro Juan Caballero, una zona donde está el primer comando Capital, el comando Bermelo. Por eso, puede ser mucho peor, Rosario. No, por o sea, favor, todo por puede favor. ser mucho peor. Yo no veo que haya, ni desde la clase política, ni desde los sectores también de peso social como la clase empresaria, una decisión de decir, gestamos un acuerdo más allá de las estructuras políticas para generar una contención. Claro. Y desde tu No punto una de vista, solución ya, una contención. Bueno, ¿y cuál sería desde tu punto de vista, cómo crees que se podría empezar a salir de esta crisis que estamos viviendo? Y primero reformas en esas estructuras de poder que hoy son las que tienen a cargo sectores de lucha contra el narcotráfico que no... Hay un búnker, por ejemplo, vamos a un caso puntual. Sí. Un búnker, Chacabuco al 4100, en el barrio La Tablada, hace 10 años que funciona. Sí. Si lo conozco yo, lo conocés vos, Sí. vos, no y se está hace nada. enfrente de la policía, Sí, sí. de la ex PDI. ¿Y cómo sigue funcionando?
Ahora, no hay explicación. No, porque hay niveles de complicidad enormes. sí, el tema también sí, la tarea es atacar los búnkers. O atacar... No, yo te doy un ejemplo del búnker porque es... que es sabido digamos, que está. en torno a ese búnker deben haber ocurrido más de 20 homicidios Sí, mínimo, ¿no? en el barrio La Tablada. Ahora, bueno, es un tema muy complejo porque también significa que hay mucho consumo, que ese consumo de algún lado lo tiene que sacar, Sí. alguien lo tiene que vender. Entonces, bueno, también de qué forma se ordena el territorio, por lo menos para que no haya la cantidad Sí, de pero crímenes. lo que yo te quiero decir es que si ese búnker funciona en ese lugar y durante tanto tiempo es porque alguien va y paga. Ah, totalmente. Y ahí hay alguien que cobra. Claro, y el que no paga, que está ahí, hace un allanamiento y lo detienen, entonces eso va generando también todo un encadenamiento Sí, de es una violencia rueda que que- terminan en 20, 30 crímenes Claro. en un año. De estos fantasmas que vos hablabas, que aparecen, Germán es autor de una de las crónicas más apasionantes del periodismo de los últimos años, de un ucraniano, y esto lo traigo también a colación por el viaje que hizo a Ucrania a cubrir la guerra. ¿Qué era de ese tipo? A ver, contanos un poco, y le Mirá. aconsejamos a la gente que lo busque en internet porque Sí, es sí. una historia apasionante. Pero ¿qué te pinta más allá? Porque lo simpático, digamos, de la pero historia no es es que simpático, es tremendo. aparece un gigante ucraniano que mide 1,90 m dentro de un baúl de un Corsa en el límite entre Corrientes y Entre Ríos y venía de Paraguay. Este ucraniano hacia Rosario. La explicación que da, el tipo era un soldado de élite, un mercenario además, trabajaba para los magnates rusos haciendo custodia. Y él decía que venía acá a Rosario porque su mujer iba a tener una hija. Y que había tenido una hija y la quería conocer. Como que se planteó una especie de historia De amor. de amor. Que yo no la descarto, o sea, puede ser que haya existido. Lo que sí es que a mí, yo dije, hay un ucraniano dentro de un baúl, de un Corsa, que el que lo llevaba era el dueño de la armería más grande de Santa Fe. Claro. A mí me Algo genera una que- sospecha, Sí, digo. algo- Algo raro hay. algo- Sí, sí, Y sí, que había pasado de forma ilegal a la Argentina. Bueno, después aparece, porque me empiezan a llamar un día de Paraguay. Yo voy seguido a Paraguay y tengo muchos amigos, qué sé yo, periodistas, me empiezan a llamar porque lo habían detenido con 460 kilos de cocaína al ucraniano, Claro. que había venido a conocer a su hija acá a Rosario. Pero yo... Y ahí dijo que los, y bueno, los pero- pañales son caros, los pañales en Argentina Los son muy pañales son caros. caros. Hay que mantener. Pero además, no es una casualidad y explica otra cosa mucho más pesada, que es Paraguay, la hidrovía, Exacto. Rosario, porque este hombre ucraniano estaba sentado acá en Rosario, qué necesidad tenía, y operaba con un cartel en Paraguay que exportaban cocaína a Europa en grandes dimensiones. La sospecha es que 27 toneladas de cocaína que pasaron por el río Paraná en diciembre del año pasado fue este cartel. Claro. Que se encuentran en Holanda y Alemania. Exacto, en Hamburgo y en Amberes secuestran 27 toneladas después que la inteligencia alemana logra desmantelar una aplicación de comunicación por Internet Claro. que se llama Skyline, que a partir de eso todos los narcos de Europa se comunicaban comunicaban por por ahí. ahí. Ya no es por teléfono, sino que es por un Aplicaciones. sistema encriptado en Internet. Terrible. Germán, bueno, que estamos hablando, como decía Fabri, ¿no? Contanos un poco acerca de esta experiencia, de esta cobertura que podemos decir fue histórica para el periodismo santafesino, de la cual, bueno, fuiste protagonista sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, 3 semanas. Ahí, bueno, obviamente que el protagonista fuiste vos, así que queremos escucharte. Claro, yo les contaba antes, yo había ido a Afganistán en el año 2001 Sí. y era muy pibe. Y logré entrar a Afganistán, fue complicado, yo estaba con otros 2 periodistas que me ayudaron, pero... ¿Fuiste por La Nación en ese momento? No, por el diario El Ciudadano, Por el Ciudadano. que había comprado el diario, o se había quedado con el diario, hacía unos pocos meses Eduardo López.
Claro. Y se le ocurrió mandar a alguien a Afganistán. Y fui yo, que tenía 26, 27 años. Entonces, digo, me quedé como con la revancha de eso. Claro. Y ahora surgió la posibilidad, yo estaba de vacaciones en Bariloche, pero cuando empezó la guerra y dije, bueno, quiero ir. Me parecía que era un fenómeno histórico, sí, una guerra al estilo siglo XX, muy similar a lo que, digamos, a la fisonomía de una guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y tuve la oportunidad de, bueno, planteárselo a Aire de Santa Fe, a esta empresa, y ahí me embarqué en esa aventura bastante loca, pero que logré, digamos, lo que yo quería. Yo quería llegar a Kiev y trabajar ahí porque me parecía que esa ciudad había que retratarla, sí, contar historias desde ahí. Era una ciudad que estaba siendo bombardeada, que los rusos estaban del otro lado del río. ¿A cuánto estaban los rusos? A ver, de los lugares donde vos pudiste recorrer, la línea enemiga, ¿dónde estaba? Mira, es así como si pensemos como que Kiev es Rosario. Sí. El río Dnieper es el río Paraná. Bueno, los rusos estaban en Victoria. Claro. O un poco antes. Antes, porque es más angosto, supongo que menos sí, ancho, ¿no? No, pero digo del otro lado de la isla. Sí. Yo fui del otro lado de la isla a la ciudad de Brovary, que fue la primera a la que los rusos ocupan. Que ahí estaba, en ese momento, dividida entre rusos y ucranianos. Los ucranianos decían que habían recuperado territorio, pero al lado ruso no se podía llegar. Pero bueno, ahí había combates permanentes. Sí. ¿Qué viste allá en el sentido de... porque en la guerra no hay buenos y malos. Yo creo que vos compartís esto. No, son todos malos. Son todos malos, son ¿no? dos malos, sí, sí. sí, sí. ¿Qué viste? A ver, porque también tenemos... a Occidente muchas veces se manipula la información para decir, bueno, Putin es el más malo, pero vos ¿qué viste? Ese es un punto para mí. Yo trataba de contar lo que veía. O sea, yo no fui a cubrir una guerra militar, claro, sino lo que provoca una guerra, sobre todo en la fase humana, digamos, que es quebrar un país, generar fracturas sociales infernales, digamos, y era más contar eso que quién va ganando en la guerra. Sí. Porque yo, sinceramente, no tengo la capacidad para contar eso. Y además que no lo podés ver. No lo podés ver, estás en un lugar que... Entonces yo estaba con colegas que escribían, los ucranianos están recuperando terreno y estaban al lado mío. Yo digo, ¿cómo saben que recuperan terreno? Si yo estoy acá con ellos. Y eso no se veía. Ahí hubo una, digamos, yo no sé si manipulación, pero sí los medios jugaron a favor de Ucrania de forma notable. Sí. Pero yo fui por eso a ver otra cosa, a contar historias mucho más cercanas. Entonces estuve con gente, qué sé yo, de la resistencia ucraniana para ver qué es la resistencia ucraniana. Que se hablaba... Claro. La temida, los rusos le temen a la resistencia ucraniana. Bueno, eran vecinos, como si fuese acá, de Chesortu, que invadían y ponían una barricada y recibían armas del gobierno y se turnaban en una esquina para ver si no después se fue tornando en gente muy peligrosa. Claro. Hay sospechas de que a un par de periodistas los mataron la propia gente de la resistencia, porque ahí también el gobierno bajó una línea muy peligrosa de generar desconfianza y paranoia hacia el tipo desconocido. Y los desconocidos en una ciudad donde no queda nada eran los periodistas. Bueno, después me gustaría hablar con vos sobre la cocina, de cómo es ir a una guerra, pero bueno, ya no tenemos más tiempo, lo vamos a tener que hacer fuera de cámara. Gracias, Germán. Gracias. No, gracias a ustedes.